Mi nombre es Fernando Lascurain, director general adjunto de AMDA. Esta mañana vamos a tener el webinar de cómo sacar el máximo potencial de tu auto en una situación de riesgo. Y aprovecho para dar la bienvenida y agradecerle a mi amigo Walter Farrer, que en esta ocasión nos va a platicar al respecto. Una breve semblanza de Walter es que es un experto que tiene trayectoria profesional de más de 20 años en diversos temas de protección de ejecutivos, seguridad y manejo defensivo, evasivo y táctico. Fue instructor en la Scottish School of Defensive Driving y trabajó para Vance International. Fue director de operaciones en Pinkerton y ha capacitado a cientos de personas, incluyendo altos ejecutivos corporativos y a sus familiares, a jóvenes, a choferes de seguridad, escoltas y otros profesionales de seguridad. Ha sido contratista al más alto nivel en la Fórmula 1 de la Ciudad de México y ha participado dentro del equipo de seguridad de la carrera panamericana. Walter, muchas gracias por el tiempo, por la dedicatoria y sobre todo por compartirnos tu talento esta mañana. Bienvenido y te cedo el espacio. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Fernando, muchísimas gracias por la introducción. Bienvenidos sean todos. Espero que toda esta información que hemos preparado para ustedes el día de hoy sea de mucha utilidad. Entonces, sin mayor preámbulo, inicio compartiendo esta presentación. El día de hoy vamos a hablar sobre temas de seguridad relacionados con el manejo. Bueno, pues siempre me gusta comenzar hablando un poco sobre México y digo, todos estamos familiarizados que estamos viviendo pues, tiempos muy desafiantes con ciertas complejidades. Se han elevado muchos de los temas de inseguridad. Esto es algo que se viene arrastrando de muchos años para acá. Sin duda, en muchos ámbitos la autoridad ha sido rebasada y lo que hemos encontrado es que la mejor manera de protegernos todos es a través de la educación. Por eso creemos mucho en todos estos programas. Y quisiera comenzar hablando sobre la delincuencia. Hay dos grandes grupos en los cuales podemos dividir a la delincuencia. El primero es la delincuencia dispersa, que se trata de todos los crímenes de oportunidad a los cuales estamos expuestos la mayoría de los ciudadanos. Y la otra es la delincuencia dirigida, que son ataques muy específicos contra objetivos muy específicos, en los cuales se arma todo un plan en función de persuadir a esa persona a que haga una contribución a los fines que está buscando cada grupo delincuencial, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos que ir desarrollando nuestros planes y ver la manera de estarnos protegiendo mejor. Tomemos en cuenta que el auto dentro de la cadena de seguridad es el eslabón más débil. Cuando estamos en entornos de trabajo, cuando estamos en diversos escenarios, encontramos que contamos con muchos elementos que pueden ser de protección, ¿no? Sistemas de controles de acceso, guardias, cámaras, etcétera, ¿no? Eso tanto en el ambiente laboral como en el ámbito residencial. Pero cuando estamos en la calle, la realidad es que estamos aislados, estamos expuestos. El auto, parte del por qué es un eslabón débil es porque también es muy fácil de identificar y generalmente los delincuentes al momento de poder identificar al auto pueden estar realizando diversas tareas para estar estudiando a las víctimas potenciales, ya que no todo el mundo tiene la capacidad de estar cambiando de auto frecuentemente. También otra realidad es que cuenta con pocos elementos de protección y defensa. Aún en el caso de utilizar vehículos blindados, sin duda es
es un elemento de defensa, es un elemento de protección, pero en términos generales la mayoría de la gente no utiliza autos blindados y aún teniéndolos, pues estamos aislados en el entorno. Entonces, ¿qué podemos hacer con un auto? Y me gusta irme a los principios muy básicos. Solo hay 3 operaciones básicas que podemos seguir con un auto. La primera es avanzar, la segunda es frenar, la tercera es virar. Y la combinación de avanzar y virar o frenar y virar. Y hacer esto de una manera eficiente toma pues, ciertas destrezas, toma cierto entrenamiento. Y por eso somos grandes promotores del tema del entrenamiento. Habitualmente, ¿cómo conducimos? Pues, cuando estamos conduciendo, utilizamos la mayor parte del tiempo, el 99% de nuestro tiempo, utilizamos menos del 75% de la capacidad física de lo que se puede hacer con el auto. Ahora, si utilizamos el otro 25% de lo que tiene el auto como prestaciones, podemos generar una distancia de un posible agresor y podemos desarrollar una ventaja competitiva. Por eso creemos que es muy importante ir a la pista y aprender en este sentido. Ahora, tomemos en cuenta que todo plan de seguridad, o digamos que la efectividad de cualquier plan de seguridad depende siempre en un 80% de la prevención, un 15% de la capacidad reactiva y en un 5% de suerte. Ahora, esto es muy importante tomarlo en cuenta porque en un momento crítico debemos de primeramente evaluar qué está sucediendo, decidir, tomar una decisión y a partir de eso actuar. Uno de los aprendizajes más importantes que he tenido en temas de seguridad es más vale tener un mal plan pobremente ejecutado a no tener ningún plan. La realidad es que muchas veces no tomamos el tiempo de preparación y de planeación para desarrollar esos planes y al no hacerlo, estamos mermando nuestra capacidad de reacción. Por eso, una de las cosas que yo he admirado mucho, por ejemplo, de los planteamientos que hace Fernando Lascurain en algunas de sus presentaciones, es enfocarse mucho en el qué pasa si, ¿no? Y que trabajemos en ese sentido en la planeación en función de los diversos escenarios a los que estamos expuestos. Ahora, ¿cuál es uno de los factores críticos o uno de los principios de seguridad más importantes que debemos lograr siempre? Es mantener el auto en movimiento. Ay, perdón, se me regresó la presentación. Si nosotros logramos mantener el auto en movimiento, tenemos altas probabilidades de poder salvar nuestra vida. ¿Ok? Y este es uno de los factores claves que tenemos que tener presentes siempre. No necesitamos manejar como James Bond, no necesitamos ser sumamente rápidos para ser efectivos. Simplemente tenemos que ser efectivos en asegurar que mantengamos el auto en movimiento. Y toda nuestra energía, toda nuestra estrategia en estos momentos críticos debe ir en función de eso. Mantenerlo en movimiento puede ser a 3 o 5 kilómetros por hora o puede ser a 90, 100, 120, no importa. Lo importante aquí es mantenerlo en movimiento porque a partir de eso podemos evitar que cualquier delincuente, cualquier persona que nos quiera hacer daño a nuestra familia, pueda llegar a nosotros. Ahora, hay una teoría probada que se llama la zona de muerte. La zona de muerte es el rango de máxima efectividad de donde se encuentra un tirador a donde puede disparar
y pegar y atinarle a ese objetivo. Ese rango de máxima efectividad es de 7 metros. Ahí es donde el tirador tiene hasta un 70% de probabilidades de pegarle a su objetivo. Pasados los 7 metros, en un rango de 2 metros más, podemos encontrar que el rango de efectividad se reduce de un 70% a un 30%. Y pasados los 9 metros, la probabilidad resulta ser entre un 10% y una probabilidad nula. Ahora, ¿por qué sucede esto? Es bastante simple. Esto sucede a partir de un principio físico, y es que la ojiva de la bala, al ser disparada, tiene una trayectoria en línea recta, que en una corta distancia, lo que sucede con esto es que puede fácilmente llegar a su objetivo, pero al alargarse la distancia, como la trayectoria es en línea recta y se generan vectores, un pequeño movimiento en la empuñadura que se tenga del arma de fuego puede generar una gran apertura en el ángulo del vector. Entonces, eso hace que se disminuya significativamente la trayectoria entre lo deseado o esperado por el delincuente o la persona que esté disparando y el objetivo que tenga enfrente. Por eso, y a partir de este principio, es que encontramos que, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer en una situación crítica? Bueno, pues buscar salir o pasar el menor tiempo posible en esa zona de muerte. Entonces, para hacerlo tenemos básicamente 3 opciones de escape. La primera es esquivar el obstáculo, y esta por mucho es la opción más efectiva. Es la opción posible que ha probado ser la más eficiente en momentos críticos. Otra opción que puede ser posible es la de embestir. Embestir implica chocar, ¿no? Lo cual es contrario a cómo nos han condicionado y enseñado a manejar. Y para hacer esto, pues debe seguir un cierto proceso, pero antes de ejecutar una operación así, nuevamente hay que planear en función de si esta es una de mis opciones reales de escape o no. ¿Por qué lo menciono? Porque hoy en día la tecnología de los autos ha avanzado significativamente en función de temas de seguridad para la prevención de accidentes y seguridad para los ocupantes del auto. Entonces, hoy en día hay muchos sensores y mecanismos y demás, de los cuales vamos a hablar un poco más adelante, que forzan o generan ciertas ayudas, ¿no? Enfocadas a evitar accidentes, evitar colisiones. Otra opción de escape es el retroceder, ¿no? Y nuevamente generar un distanciamiento, salirnos de esa zona de muerte que es nuestro punto de mayor riesgo. Ahora, estas son las únicas 3 opciones que tenemos de escape. Otra opción que podemos tener en una emboscada, en una situación de alto riesgo como la que se presenta así, es la rendición. Ahora, decidan hacer lo que deciden hacer, hay que mantenernos fieles al plan. Hay que tener un plan y mantenernos fieles a ese plan, ¿no? Ahora, en ese sentido es importantísimo conocer nuestro auto, conocer las capacidades, conocer la tecnología, conocer las limitantes que tiene. Todos los autos han sido diseñados, como les decía, hoy en día con
nuevas tecnologías activas y pasivas que pues buscan protegernos a nosotros como conductores y como pasajeros. Entonces, de estas tecnologías, bueno, pues hay un sinnúmero de ellas, pero las más relevantes y las más conocidas están los frenos ABS, ¿no? Están los sistemas electrónicos de estabilidad, el uso de las bolsas de aire, está también, ¿cómo se llaman? Los sistemas de prevención de colisiones. Ahora, alertamiento temprano. ¿Cómo? Sistemas de alertamiento temprano. Es correcto. Y esos sistemas también están enfocados a frenar el vehículo. Han habido muchos estudios y han demostrado que no han logrado todavía ser totalmente efectivos estos sistemas, pero algo que hemos encontrado en algunos casos muy específicos es que los delincuentes han estado aprovechando estas tecnologías en realizar ciertos bloqueos con otro auto, y al momento de identificar el auto que estamos conduciendo, que pueda haber un obstáculo, se frena en automático. Ahora, hay una manera de hacer un override, ¿no? El provocar que se sobrepase ese sistema, y la manera de lograrlo es a través del acelerar a fondo. Nuevamente, estamos en situaciones críticas y hay que planear muy bien cómo y dónde pegar. Pero la realidad es que si estamos en una situación donde pues, son ellos o somos nosotros, pues tenemos que nuevamente, ¿no?, observar, decidir y actuar. Y eso es algo que quiero enfatizar. Ahora, otro de los puntos que quiero enfatizar con respecto a todo esto es que tenemos que quedarnos con el plan que hayamos decidido en un inicio. No podemos cambiar de plan, porque si cambiamos de plan vamos a elevar exponencialmente nuestro riesgo. Entonces, en ese sentido, y ya para concluir con los puntos claves relacionados con esto, es que más vale tener un mal plan pobremente ejecutado a no tener ningún plan. El momento para decidir, el momento para desarrollar nuestro plan no es en el momento en el que estamos viviendo la experiencia o viviendo el momento de riesgo. Es mucho antes. Por eso debemos concentrarnos tanto en todos los posibles escenarios, en el qué pasa si, y si me pasa, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cuáles son mis opciones posibles? Porque no es una cuestión de si me va a pasar o no me va a pasar. Hay muchos ejemplos de que hay problemas allá afuera, de cosas que sí pasan, y tenemos que estar preparados para ello, ¿no? Entonces, quise irme un poco rápido con todos estos conceptos centrales, pero porque también quiero abrir el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, Fernando, no sé si quieras ahí invitar a todos y empezar a compartir las primeras preguntas. Gracias, Walter. Muy claro al respecto de lo que se debe de hacer en situaciones de emergencia a las cuales los que vivimos, sobre todo en la Ciudad de México, estamos mucho más expuestos que algunos otros, pero eso no significa que no suceda en otro lugar.
Hasta este momento todavía no hay preguntas. Si hay alguna pregunta en particular, por favor, siéntanse en entera libertad de hacerlo a través del chat. Es una modalidad, digamos, novedosa hablar al respecto de los elementos de seguridad del vehículo, sin estarlo practicando en la pista, como me ha tocado hacerlo bajo la supervisión directa de Walter, y créanme que uno no deja de sorprenderse de lo importante que es conocer a su auto y saber hasta dónde puede llegar para efecto de salvaguardar la seguridad y la integridad de los ocupantes, ¿no? Entonces, yo no sé si fuiste demasiado claro, mi querido Walter, o los dejaste terriblemente espantados, a efecto de tener alguna participación. A ver, aquí están ya algunas preguntas. Dice Ángel López, SUV menos estables que sedán o hatchback para maniobras evasivas por aquello de las modas, pero sigo prefiriendo sedán. ¿Qué opinas al respecto, mi querido Walter? Mire, esa es una excelente pregunta. Yo era de la misma idea y mira, al final de la tarde la física es la física y eso no lo podemos alterar. Sin duda, un auto que esté más aterrizado va a tener su centro de gravedad pues, más bajo y por tanto, en términos generales, va a ser más eficiente, va a ser más estable en ese sentido. Sin embargo, nuevamente, el tema de la tecnología ha avanzado significativamente en toda la industria automotriz. Y en ese sentido, estamos hablando tanto de llantas como de suspensión, como de todas las ayudas electrónicas, ¿no? El ESP, por ejemplo, la verdad es que hace una gran diferencia. Entonces, hoy no es descabellado que podamos llevar una SUV pequeño, mediana o incluso algunas de las grandes a límites antes impensables con las SUVs. Nuevamente, hay que tener cuidado porque sí, efectivamente, en cuanto a diseño y construcción, pues el centro de gravedad normalmente pues, va a estar más alto en una camioneta de lo que va a estar en un sedán. Pero con las ayudas electrónicas podemos conducir pues forzando un tanto eso y manteniendo mucho del control y mucha de la estabilidad del vehículo prácticamente en todo momento. En un par de, como poco menos de un mes, nos vamos a ir a la carrera panamericana y pues ahí la verdad es que prácticamente todos los autos buscamos que sean sedanes, vamos a llevar safety cars y usamos o preferimos siempre sedanes pues porque va a ser más eficiente, va a ser más rápido, va a estar más aterrizado. Pero, dicho eso, SUVs tienen, digamos que muchas prestaciones hoy en día que han resultado ser como muy efectivas en ese sentido. Muchas gracias, Walter. Adriana Huerta pregunta, ¿dónde se pueden tomar estos cursos de manejo en pista? Prácticamente en cualquier lado donde haya un autódromo o el espacio suficiente para hacerlo. Los que más utilizamos son el de Pachuquilla, el de Querétaro, el de Aguascalientes y el de Monterrey. Pero la verdad es que podemos llevar esto a todos lados. Lo hemos llevado a Guatemala, a Cancún, chorro de lados. Lo que sí es que somos como muy rigurosos en asegurar que se den las condiciones de seguridad mínimas necesarias para asegurar que se tenga espacio para perder el control y que no vaya a haber un riesgo mayor fuera de vivir la sensación de haber perdido el control con el auto. Adicionalmente, Walter, me gustaría decir que información adicional eventualmente para contactarte estará disponible en tu página, ¿no? Para sí, efecto de que los que estén interesados ahí lo puedan hacer. En la presentación que nos va a dejar va a traer la dirección electrónica de la página para que lo puedan buscar ahí. Cristian Beas, ¿qué tan apropiado es activar y desactivar los elementos de seguridad activa
en el día a día? Ok, esa es una excelente pregunta. Mira, la realidad es que han sido diseñados esos sistemas para usarse. Habemos muchos locos que cuando vamos a la pista, pues nos gusta jugar y experimentar con cómo es con y cómo es sin. Y encontramos de que, por ejemplo, incluso en vehículos de marcas muy buenas, ¿no? Hablemos de, digo, hoy en día la mayoría de las marcas son muy buenas, ¿no? Pero hemos experimentado con Mercedes-Benz, con BMW, con Audi, con Ford, GM y demás, Volkswagen. Y sí, cuando quitas las ayudas electrónicas, pues estás dejando como que más a la libre, y lo que hemos encontrado, lo que hemos sentido, y es una percepción profesional, es que los ingenieros automotrices se han vuelto flojos en cuanto al diseño de la parte física del vehículo, apoyándose mucho en las ayudas electrónicas. Entonces hemos encontrado que al desactivarlas y llevar el auto un poco más al límite, es muy fácil llegar a perder el control del auto. Entonces, recomendaciones que por regla general, pues las mantengan activas. Habrán circunstancias específicas, ¿no? Por ejemplo, en caso donde se llega a atascar el auto, o que si voy a estar jalando un remolque o cosas así, donde querramos tal vez regresar, digamos que a principios más básicos, y con eso usar el auto, digamos que en su core, ¿no? Como originalmente fue diseñado, sin las ayudas electrónicas. Pero yo diría es mucho más la excepción que la regla, y en todos los casos siempre vale la pena consultar los manuales de usuario del vehículo previamente, y estudiarle a su vehículo en particular, ¿no? Digo, ahorita me siento que le estoy predicando al coro con todas las agencias de autos y demás, pero yo lo que recomiendo siempre es vayan a la agencia y hablen y estudien las especificaciones técnicas y cosas así. Ahora, otra gran cosa que pueden hacer, y el por qué nosotros desde hace más de 12 años cambiamos nuestro protocolo de enseñanza. Originalmente nosotros rentábamos vehículos para enseñarle a todos nuestros alumnos participantes sobre las técnicas de manejo defensivo en cuanto a prevención de accidentes y manejo evasivo para poder zafarse de situaciones de riesgo. Pero a partir de que iniciamos una relación con una de las armadoras grandes, modificamos ese protocolo porque encontramos que en una misma marca, de un año a otro, ¿no? De una generación a otro, o de un modelo de vehículos o submarca a otro, llegaban a haber muchas diferencias en cuanto a sus dinámicas, prestaciones, y cómo se comportaba el vehículo. Entonces, a partir de esa relación, empezamos a modificar todo nuestro protocolo de enseñanza para enseñarle a la gente a manejar muy bien su auto, el auto que conduce todos los días, porque también en una situación crítica, en una situación de riesgo, deben conocer lo que ellos pueden hacer con su auto y lo que no pueden hacer con su auto, ¿no? Es tan importante conocer las capacidades como las limitantes. Y por ello es que sí creemos que es mucho mejor aprender en nuestro propio auto que en otro. No sé si contesta eso. Gracias, Walter. Oscar Alejandro Gutiérrez dice, algunos autos tienen el mecanismo de que al abrir la puerta se pone en parking. ¿Hay algún método para desactivar esto?
Híjole, nuevamente creo que depende de la marca de cada vehículo. Ahora, voy a hacer referencia a un caso de un ataque que hubo muy sonado hace algunos años. Que fue específicamente de un empleado de la Embajada Americana, un agente del Servicio de Migración, el ICE, que estaba conduciendo una camioneta, una Suburban blindada entre Querétaro y San Luis, y le tocó un retén, digamos, o emboscada, digamos, de el crimen organizado. Y una de las cosas que sucedió en ese incidente en particular fue que al poner el vehículo en parking se botaron los seguros. Ahora, y con eso pudieron abrir la puerta y balear a este agente y lo terminaron matando. Ahora, lo relevante de todo esto es que el vehículo, cuando fue blindado, se le deshabilitó esta función. Y en general, prácticamente todos los vehículos tienen la capacidad de que se les habilite o deshabilite este tipo de funciones. La mayor parte del tiempo sí se puede, buscándole a través de todas las funciones de programación del conductor, el habilitar o deshabilitar algunas de estas funciones, como también lo es el que se queden encendidas las luces unos segundos o unos minutos cuando nos bajamos del auto, cosas así, ¿no? O que se bajen o no los espejos al ir en reversa, etcétera. Pero el tema relevante con todo esto es que esa camioneta a la cual se le había deshabilitado esto, cuando llevaron la camioneta al servicio de mantenimiento y al hacer un escaneo de todo, se le hizo un reset a todas las funciones básicas o funciones que vienen para que quedara como viene de fábrica. Y nadie tuvo la precaución en la embajada o en el centro de servicio de volver a deshabilitar esa función que al momento de poner en parking se botaran los seguros. Entonces, esa fue una excelente pregunta y creo que sí es un tema muy importante que nosotros como conductores conozcamos muy, muy bien qué va a pasar con nuestro auto en diversos escenarios. Y en ese sentido, pues quiero enfatizar dos puntos adicionales, ¿no? Uno es, a la mayoría de nosotros, que ya tenemos algunos años, nos enseñaron cuando empezamos a manejar que nunca, nunca, nunca en la vida podíamos y debíamos frenar en medio de una curva, ¿no? La realidad es que ahora con los sistemas de frenado ABS, nosotros podemos frenar agresivamente en medio de una curva y no pasa absolutamente nada. Al contrario, llegamos a ganar mucho control sobre el vehículo, ¿no? Sobre la estabilidad del vehículo en esos momentos. Y el punto con todo esto es que debemos conocer muy, muy bien nuestro vehículo, ¿no? Otros vehículos hoy en día, al momento de tener un accidente, ¿no? Al momento de chocar, pues se llega a apagar por default o se llega a desconectar todo el sistema eléctrico o se llega en algunos casos incluso hasta botar el motor. Entonces, por eso, regresando a lo que platicábamos de nuestras opciones en una posible emboscada, puede ser que chocar, que embestir para abrirnos paso, simplemente no sea una opción viable, precisamente porque el vehículo que estamos conduciendo tenga estas características que están enfocadas a salvaguardar la vida del conductor y de los ocupantes, de los pasajeros del auto,
pero no están diseñados para ambientes de alto riesgo donde puedan haber riesgos de violencia externa, ¿no? No sé si con esto conteste la pregunta. Muchas gracias, Walter. Luego, Héctor Rodríguez nos pregunta, ¿cuáles son los puntos del vehículo contrario que debes de golpear para quitar el obstáculo con el menor daño a mi vehículo? Digo, hago un paréntesis en esta pregunta porque los que hemos sido alumnos de Walter, debo de confesar que esta es la parte más emocionante de todo el curso, cuando Walter te enseña a chocar. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los puntos del vehículo contrario que debes de Fernando. golpear? ¿Perdón? Perdón, se cortó por un momento el audio, Fernando. Ok. No sé si puedes volver a repetir. Sí, claro. Héctor Rodríguez pregunta que cuáles son los puntos del vehículo contrario que se deben de golpear para quitar el obstáculo con el menor daño a mi vehículo. Les decía yo que los que hemos sido tus alumnos, confesamos que esta es la parte del curso que más disfrutamos, cuando Walter nos enseña a chocar, porque es así como el sueño hecho realidad, ¿no? Entonces, por favor, siéntete en toda la libertad de explayarte para que, digo, no se pongan a chocar a lo loco, tiene una razón de ser, pero con un experto como Walter es la mejor manera de hacerlo. Padrísimo. Excelente pregunta. Y sí, mira, a todos nos enseñaron a manejar para no chocar. Y chocar es como, va como en contra de nuestra intuición habitual. Voy a regresar nada más a una imagen del auto. ¿Sí se ve ahí? La de Conoce tu auto. No, todavía no la estás compartiendo. Chihuahuas. A ver, permíteme un segundito. Simplemente quiero proyectar la imagen del auto. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Entonces, puesto en términos muy simplistas, digo, evidentemente este es un auto en movimiento y no le vamos a pegar a un auto en movimiento para el ejemplo que voy a dar. Pero sí quiero que visualicemos el auto, digamos que bloqueándonos aquí de frente. Tenemos básicamente dos opciones para mover el auto. Es o pegarle en la parte frontal o pegarle en la parte posterior. La metodología para hacerlo, y quiero hacer la aclaración, ¿no? Voy a hablar de esto, voy a explicarlo, pero sí quiero enfatizar que nada va a darles como que la certeza de cómo va a funcionar esto, más que la experiencia práctica. Hay que salir a la pista a pesar de lo que voy a explicar en este momento. ¿Ok? Entonces, imaginemos que tenemos este vehículo bloqueando de frente. Tenemos dos opciones. O pegamos en la parte frontal o pegamos en la parte posterior. Para pegar, lo que vamos a buscar es siempre el punto de mayor resistencia de nuestro vehículo. El punto de mayor resistencia de nuestro vehículo se da a la altura de los largueros del chasis. Y vamos a visualizar esos largueros como nuestros puños para empujar. Ahora, más importante que la velocidad al momento de estar empujando y abriéndonos paso para remover un obstáculo que tengamos enfrente, más importante que la velocidad es la potencia. Lo que vamos a estar haciendo es sumar fuerzas. Entonces, en ese sentido, si yo voy a mover este vehículo en la parte frontal, lo que voy a hacer es, voy a tratar de pegar con el larguero del lado derecho. Si ven atrás de mí, tengo la imagen de un auto. Entonces, prácticamente en este punto donde estoy señalando, que es como el borde interior del faro, es típicamente la altura en la que está el larguero del chasis, ¿no?
Entonces, nuevamente, si voy a pegar a cómo está posicionado el auto de la foto, voy a pegar con este larguero derecho en la, no sé si se ve el cursor ahí, Sí, en sí la se ve. parte central de la llanta. Si voy a pegar en la parte posterior, voy a pegar con el larguero izquierdo, el del lado del conductor, en la parte central de la llanta trasera. El por qué voy a hacerlo ahí es porque de esa manera tengo altas probabilidades de, número uno, mover muy bien el auto, y vamos a pensar en el auto que estamos conduciendo, que se comporte como un bulldozer. Queremos empujar el vehículo y para sacarlo de paso. Y de esta manera, yo al pegar en el centro de la llanta con un larguero o el otro, voy a estar pegando en un punto de alta resistencia del vehículo, lo cual me va a permitir hacer un efecto de pivote para mover el auto. No voy a procurar pegarle a las defensas, porque aquí se absorbe mucha de la energía que necesitamos para generar ese efecto de pivote. Nunca vamos a centrar el auto, porque entonces ahí sí vamos a quedar totalmente bloqueados. Vamos a pegar las llantas. Y vamos a hacerlo en la velocidad más baja y vamos a acelerar prácticamente a fondo, estando como a carro y medio de distancia. Lo que vamos a lograr al hacer eso son dos cosas. La primera es que vamos a llevar mucha potencia, y la otra es que vamos a estar sumando fuerzas, sumando tanto la potencia del motor como el peso del vehículo. Y eso nos va a permitir, esa sumatoria nos va a permitir mover un vehículo que puede ser hasta de vez y media aproximadamente el peso de nuestro vehículo. ¿Qué significa esto? Que pues, con una camioneta, una SUV como esta que tenemos en la foto, ¿no? Una GLE, podríamos estar moviendo una camioneta grande como una ambulancia, ¿no? No que le vayan a pegar a las ambulancias, por favor, y menos si está el amigo Fer a bordo. Pero si nos han bloqueado con un vehículo de esas dimensiones, eso es lo que podemos hacer y mover. Ahora, al pegar con los largueros y al pegar de esa manera, siempre existe la posibilidad de que se pueda tronar el radiador. No es imposible, es casi un volado. Ahora, si se truena el radiador, dependiendo del daño que sufra el radiador, podemos seguir avanzando de 3 a 5 kilómetros más, que puede ser el espacio suficiente antes de que truene el motor para que podamos buscar cobertura y un lugar seguro para nosotros. Estamos hablando de momentos críticos, estamos hablando de momentos en los cuales estamos buscando salvar nuestra vida y salvar la vida de nuestra familia de un riesgo mayor. Entonces, en ese momento, pues sí, peores escenarios, pueden haber daños significativos a nuestro vehículo, y tarde que temprano va a dar de sí, y probablemente más temprano que tarde. Pero lo más importante en este momento es que hemos salido de la zona de muerte. Ahora, al provocar un impacto de esta naturaleza, otra cosa que puede llegar a suceder es que se abran las bolsas de aire. Si se abren las bolsas de aire, también eso va a
pues, abrirse directamente frente a nuestra cara. Y por eso es muy importante evitar el tener, por ejemplo, un teléfono celular si estamos provocando un accidente enfrente. Digo, en general, si estoy manejando, no debo tener un teléfono celular en la cara, pero pensemos en que no he tomado esa precaución. Cualquier cosa, cualquier objeto, mi misma mano que esté entre la bolsa de aire y mi cara, se va a convertir en un proyectil, en algo que me puede lastimar. ¿Ok? Ahora, la bolsa de aire se abre por una reacción química y únicamente está diseñada para amortiguar el golpe inicial. Por tanto, esa bolsa de aire no se mantiene inflada como los brincabrincas, los juguetes, los colchones estos inflables de los niños que tienen una fuente de aire que los mantiene así. Puede que se quede abierta un tanto tiempo, pero nuevamente estamos luchando por nuestra vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bajarla, ¿no? Antes del impacto vale la pena jalar un poco de aire, porque también con la reacción química sale pues, un polvo blanco tipo ceniza, ¿no? Que se esparce en la cabina del auto y entonces bajamos, soplamos un poco para tener mayor visibilidad y seguimos luchando, seguimos peleando. Si se apagó el auto, lo volvemos a encender y seguimos luchando para poder escapar de la zona de muerte. Es importantísimo esto. No podemos en ese momento ya rendirnos. Tenemos que seguir luchando hasta las últimas consecuencias. Si nos vamos a rendir, fue desde un principio y no cambiamos de plan. Pero si decidimos chocar para salir adelante, vamos a seguir peleando hasta salvar nuestra vida, hasta llegar a sus últimas consecuencias. No sé si eso conteste la pregunta. Sin duda, y era también una de las preguntas de Roberto González que decía, en caso de chocar el auto de manera frontal para escapar en alguna situación, ¿hay algún riesgo en las bolsas de aire? Ya lo comentaste de manera muy abundante. David Guerrero pregunta, Walter mencionó que la zona de muerte es a 7 metros, el 70%, ¿a menos distancia hay mayor probabilidad? No, es casi igual. Okay. Es casi igual. Ahora, visualicemos si tengo una persona enfrente que me está disparando, que me está apuntando con un arma, pues la realidad es que puede estar a 1 o 2 metros, puede estar a 5, y si jala, hay altas probabilidades de que le vaya a pegar, sí o sí. Ahora, otro principio, y es algo que se me pasó a explicar, pero que tenemos que tener bien presentes, hay una realidad. Si alguien me está disparando, aún fuera de la zona de muerte, ¿no? De la zona que estadísticamente es de mayor efectividad, si me están disparando, siempre hay la posibilidad de que le puedan pegar a uno, ¿no? Ahora, lo que también es una realidad es que quienes han disparado no me dejarán mentir, ¿no? Quienes han disparado armas de fuego. Pegarle a una silueta estática, pues tiene su chiste. Se puede hacer muy bien, se puede hacer de una manera muy efectiva, ¿no? Incluso a unos 10, 15 metros. Pero pegarle a un blanco en movimiento es mucho más complicado. Y si a eso le sumamos el factor de adrenalina de ambos lados, también la efectividad se reduce significativamente. Entonces, sí vale la pena, pues, si me empiezan a disparar, pues ir cambiando el patrón de movimiento para que sea mucho más difícil de que me apunten y me peguen, ¿no? Nuevamente, estamos buscando salvar nuestra vida. Pero el punto con todo esto y el por qué me encanta explicar sobre la zona de muerte es porque
de esa manera podemos entender de una forma muy, muy gráfica que tenemos opciones y que, digo, a quien sea, a quien le hayan sacado un arma de fuego antes, y digo, varios lo hemos experimentado, es una situación muy intimidante. Y una de las cosas que sucede es que tendemos, cuando estamos confrontados con una situación así, ¿no? Y tenemos un derrame de adrenalina, pues hay tres reacciones naturales que tenemos todos los animales. Es o quedarnos estáticos, ¿no? Les llaman en inglés las tres Fs, ¿no? You freeze, you fight o you fly, ¿no? Estamos o que nos quedamos pasmados, o peleamos, o salimos buscando una escapatoria. Ahora, parte del por qué creo tanto en lo que hacemos con los entrenamientos es porque a través de la capacitación y de la repetición podemos generar un condicionamiento, ¿no? Digo, lo decía Pavlov y digo, Fernando, tú estás mucho en el tema de emergencias médicas. Igual, actúas siguiendo un proceso, ¿no? A pesar de que pueden haber muchas condiciones adversas, difíciles, raras, incómodas, ¿no? Alguien que pues, tiene una lesión grave y tiene una hemorragia expuesta, una fractura expuesta, pues llegas y atiendes siguiendo un protocolo. Y nunca deja de ser impresionante este tipo de situaciones, pero a través del condicionamiento, a través de la repetición, a través de la práctica, podemos encaminar las reacciones para que sean más efectivas en esos momentos críticos. Gracias, Walter. Luis Bolaños, a quien le mando un afectuoso saludo, siempre muy participativo en nuestros webinars. Luis dice, buenas tardes, me parece que muchos hemos al menos experimentado un evento de intento de asalto con arma de fuego. Estando en marcha sobre una carretera, lo primero lógicamente sería acelerar. En caso de ir a alta velocidad, ¿cómo podemos evadir la persecución? Gracias. Ok. Nuevamente, y voy a hacer referencia a una de las primeras diapositivas que presenté. Comentaba que el 99% de nuestro manejo, de nuestra conducción habitual, usa menos del 75% de la capacidad física del auto. En ese sentido, es porque es donde es cómodo, es donde es práctico manejar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se vive una transferencia de peso fuerte en el vehículo, es porque no es donde rechinan las llantas o sacan humo o cosas así. Y sobre todo, es donde los pasajeros no se sienten tan incómodos que la empiezan a armar de emoción, ¿no? Pero el auto puede dar mucho más de sí. Y por eso, cuando aprendemos a manejar fuera de esa zona de confort, es que podemos lograr tener pues, más control, más pericia y mayor capacidad de desarrollar esa ventaja competitiva contra un adversario. Entonces, nuevamente, cada circunstancia es única y es muy difícil generalizar, porque va a ser muy diferente si en el camino me ponen piedras o si en el camino me ponen picapicas, ¿no? Picallantas, o si en el camino me avientan una piedra de un puente peatonal, o me quieren bloquear con uno o más vehículos. Sea vehículos que me alcanzan o sean vehículos que simplemente están bloqueando
el camino que tengo de frente. Entonces, por eso regreso al pensar en este tipo de escenarios, que todos son escenarios posibles en México, y dependiendo de dónde se mueva uno, pueden ser no solo posibles, pero probables. Y tenemos que pensar en función de cada uno de esos escenarios, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? En ese sentido, pues preguntaban antes de pues, un sedán versus una camioneta, una SUV. Pues para hacer frente, por ejemplo, a abrirnos camino, una SUV puede ser un vehículo más eficiente que un sedán o un deportivo, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer? Pues nuevamente, en la planeación está la prevención. Y si estamos expuestos a escenarios como de picayantas, donde puede ser altamente probable que estemos expuestos a eso, igual y que querramos conseguir llantas o dispositivos de tipo run flat que nos permite que aunque se pinche la llanta, podamos seguir rodando hasta llegar a un sitio seguro para nosotros. Yo vivo en Querétaro y pues entre Querétaro y pasando por Celaya, pero mucho del estado de Guanajuato, ¿no? Los apaseos, Celaya, Salamanca, Irapuato incluso, pues han asaltado a mucha gente utilizando las picayantas. Los ataques han sido más en las noches y en ese sentido, pues, tienes una de dos o dos opciones, ¿no? O procuras viajar de día para evitar exponerte a eso, sobre todo si tienes que estar viajando frecuentemente, y o pues instalas dispositivos run flat para que aunque te pase, puedas mantener el auto en movimiento. Y eso es la base de todo lo que enseñamos. Mantén el auto en movimiento y podrás salvar tu vida. No sé si con eso responda mejor a la pregunta. Muchas gracias, Walter. Quedan algunas más, pero ya nada más en obvio de tiempo nos permite una, y es de Francisco Javier Vilchis. Dice, ¿por qué cursos nos recomiendas comenzar? Mira, la mayoría de al menos nuestros cursos están bastante estandarizados, partiendo nuevamente del principio de con un auto solo podemos hacer 3 operaciones: avanzar, frenar y virar. Y si aprendemos a hacer esas bien hechas, tenemos altas probabilidades de poder salvar nuestra vida bien. Ahora, ¿cuál es el curso más demandado y estándar? El curso de manejo evasivo, que es el mismo que tomaste tú, Fernando. Es el curso que pues, varios amigos que creo que andan por aquí, ¿no? Marcos, Saski, y muchos otros han tomado. Y la verdad es que es un curso muy completo, es un curso teórico-práctico, es 20% teoría, 80% práctica, y en ese sentido, pues es una experiencia muy efectiva para darles elementos para poder, número uno, tomar mejores decisiones en situaciones de riesgo. Bueno, de hecho, anticiparse a, pero si ya llegamos ahí, tomar mejores decisiones y tener opciones para zafarse, ¿no? Perfecto, entonces, muy bien. Pues muchas gracias, Walter. Muy
dinámica y sobre todo interesante, con un gran contenido de valor agregado. Agradecerte sobre todo la disposición desde que empezamos a platicar en esto, y tendremos más intervenciones tuyas más adelante. Ya estamos cocinando ahí un par de proyectos adicionales. Por supuesto, claro. Claro. Pero agradecerles a todos su participación, y a Walter, insisto, su disposición, además de la amistad. Y en menos de 4 horas tendremos en nuestra página la grabación de este webinar junto con el material de Walter, que nos va a hacer favor de poner ahí en la última lámina los datos de su página para quien lo desee contactar para futuras ocasiones. Y pues agradecerles mucho a todos el haber estado presentes este día, y cuídense mucho, nos seguiremos viendo. Muchas gracias, Walter.